Entonces, voy a empezar con la parte de gestión de personas y centros, que se controla desde esta pestañita de aquí, que es centro, personas, etiquetas postales. Bueno, entonces, yo creo que ya a lo largo del taller habéis visto que en algunos formularios había algunos desplegables en el que nos daba a elegir una persona, por ejemplo, de contacto, o un centro en el que queríamos, o el centro que nos había mandado el lote, no sé si era el caso de lotes, o el responsable. Y claro, en el desplegable me parece que solamente estaba Paco Pando. Y claro, vosotros queréis añadir a otras personas. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos añadir personas, cómo podemos añadir centros que no vienen por defecto y cómo se pueden editar en caso de que queráis hacerlo. Entonces para eso están estos botoncitos que están en la misma pestaña. Entonces bueno, voy a empezar por personas. Para ver introducir personas pulsamos aquí y veis que os sale un formulario muy sencillo en el que tenéis que ir añadiendo pues, los datos de esa persona. Entonces yo voy a poner un ejemplo: doctor Jesús Muñoz. Bueno, pues Jesús Muñoz, yo tengo un desplegable, veis que, bueno, que estáis trabajando con una colección que ya tenía datos. En este caso son centros que vienen por defecto, entonces buscaríais si el centro en el que trabaja Jesús Muñoz, que es el Jardín Botánico, está. Entonces, bueno, voy a empezar a teclear. Bueno, aquí una observación. El ejemplo este son centros botánicos. Sí. Los botánicos para esto han sido muy organizaditos y cada colección botánica en el mundo tiene un código como los aeropuertos. Entonces, ¿qué es lo que va? El código del centro. Y que esos son universales. Y hay un registro único en el mundo para esos códigos. En zoología la cosa está un poquito más dispersa. Pero hay códigos pero, no... sí, pero hay para elegir. Hay varias listas de códigos de centros zoológicos. Entonces, bueno, la sugerencia es por lo menos que todos los códigos salgan de una lista y que me inventen los vuestros. O sea que tienen que existir. Sí, y en la página web nuestra hay un directorio de vale. de colecciones entomológicas. O sea, hay listas hay listas de colecciones y hay códigos. Pero... Vale. Pues yo voy a imaginarnos que Jesús es un botánico. Que los mugos son bichos. Vamos a imaginar que lo... Exacto. Y voy a buscar su centro, que es el MA, el herbario del Jardín Botánico. Entonces empiezo a teclear el código del centro y me aparecerían ordenados por ese código. Selecciono y listo. Y entonces ya podría introducir un email de esta persona. munoz@tacataca.com. ¿Sí? Aquí me aparece un número PERS, no es el número de personas que tengo metidas, porque si os fijáis, como en todos los formularios de acceso que hemos visto, aquí tenemos el número de registros totales que hay en este formulario y son 2. Este número PERS es un número que se le ha asignado a esa persona. Entonces ya podríamos guardar. Para guardar le daríamos a conforme y ya estaría metido en nuestro formulario de personas. Pero lo voy a volver a abrir porque vamos a meter otro caso diferente. Voy a meter al doctor Santos Cirujano. Es que salen todos los talleres. Bueno, imaginaos que el código del centro, digo, bueno, a ver, es que mi centro no está aquí porque él trabaja en un centro que es el GBIF, imaginaros. Empiezo a teclear GBIF y nada, no me sale nada, Le voy a dar a conforme y me dice, este centro no existe en la base de datos. Puedo introducirlo y si lo voy a introducir me abrirá el formulario para meter este dato o directamente salir y lo que yo quiera, ¿no? Entonces, de momento no voy a meter nada, luego lo vemos. Si le doy a conforme me pasaría lo mismo, es decir, no puedo pasar y tengo que meter siempre información aquí. Para introducir un nuevo centro me abriría este formulario. Entonces este formulario veis que hemos accedido desde personas, pero también hay un botón aparte para acceder a él. ¿Cómo meto el centro? Pues igual que antes, pondríamos un código de centro, que era GBIF, unidad herbario, no sé, y meto todos los datos que crea necesario. España. Y
y aquí me diría que metiese una persona para la correspondencia institucional de ese centro. Bueno, de momento vamos a dejar esto en blanco, así guardaría el registro y ya podría salir de este formulario. Es que esto es como un círculo, es como un poco bucle, por eso no os he explicado el formulario completo. De modo que si yo quisiera añadirle al doctor Santos Cirujano al GBIF, perdón, y si lo he metido bien, ahora me debería dejar guardarlo. Le doy a conforme y me dejan de salir esos mensajes. Estos botoncitos que aparecen aquí simplemente es para hacer así una consulta rápida de las personas que tenemos. Si damos a esta, veremos las personas ordenadas por su apellido y aquí por centros. Por un lado tenemos esta y por otro lado esto. Simplemente nos muestra una consulta. Veríamos el código de centro y las personas que hay asignadas a cada centro. En este caso, en el herbario de MA, pues tenemos 2 personas y en GBIF solamente una. Bueno, y hasta aquí la verdad es que es un formulario bastante sencillo. El formulario, la otra manera de acceder al formulario de centros, es decir, si nos queremos poner a meter un montón de centros, es a través de ese botón y el procedimiento exactamente es el mismo. Veis que en esta parte del formulario tenéis un listado con todos los centros y entonces cada vez que seleccionáis un centro, un elemento de la lista, pues van cambiando la información. Entonces, si quisiéramos editar uno de estos centros, pues venís aquí, seleccionáis el registro que sea y lo editáis. Guardáis el registro y ya se habría cambiado ese centro. Si queréis añadir un centro nuevo, pues le dais a registro nuevo y metéis la información como habéis hecho antes. El centro va a ser MML y lo guardo. Y bueno, aquí es por lo que decía que es un poco bucle, porque cuando estoy en personas me deja añadir centros y cuando estoy en centros me deja añadir personas, claro, porque para no tener que cerrar el formulario, volver a la pestaña anterior, y entonces se ha puesto como una especie de atajo. Entonces, imaginaos que para este centro yo le quiero añadir una persona para la correspondencia institucional y no es ninguna de estas, entonces me tocaría añadirla a través del formulario de personas. Para eso está este tajito, añadir persona. Añadiríamos la nueva persona. Ahí. El centro, que lo he guardado. Conforme. Y cuando desplegase, esa persona aparecería. En observaciones podéis poner lo que queráis. Y ya está. Bueno, entonces, así como nota de este formulario, ya habéis visto antes los campos clave y en este caso el campo clave de este formulario es el código del centro. Entonces, en botánica, si hay un código para cada institución no va a haber problema, pero si en zoología el mismo código lo tienen distintas instituciones, yo no sé que va a haber problemas. Entonces, pues no sé, eso habrá que verlo. Personas para Claro, realmente, bueno, aquí tenemos el caso de centros, que ves que a cada centro le puedes asignar una persona responsable para tú mandar un correo electrónico, pero luego el caso de personas y de centros os va a aparecer continuamente en otros formularios para hacer solicitudes de material, para préstamos, intercambios, o sea que digamos que son los formularios que dan acceso a las tablas que van a almacenar toda esa información, pero que luego vais a necesitar a lo largo de varios trabajos. Y bueno, yo creo que de esos formularios son bastante sencillos. Si no tenéis más dudas, paso con lo siguiente. Bueno, aparte de que esas personas, esos centros que hemos metido nos van a valer para otros formularios, también nos van a servir para que todos esos datos se reflejen en etiquetas postales o sea, en el remitente, no, ¿cómo se llama? ¿A quién envías el...? Si es que ya con los emails ya yo no sé qué es eso, ¿no? El tú. El tú. Entonces podéis hacer sobres aquí, donde elegiríais un centro, y generaríais los sobres desde aquí. Entonces toda esa información que habéis metido previamente
en vuestros centros de dirección, etcétera. ¡Buah! No, pero eso es combinar en un documento y tiene que ir bien. Esto es un anticipo de lo que va a ser esta tarde. Aprovecho ya para adelantar cosas. Todas las salidas, bueno, casi todas las salidas de la aplicación se hacen vía Word. Vía Word utilizando una funcionalidad de Word que se llama combinar correspondencia. Que en dos palabras consiste en generar documentos cuyo contenido se genera dinámicamente a partir de una fuente de datos. En este caso la fuente de datos va a ser la base de datos de Zorba. Los documentos van a ser o las etiquetas, o las listas de material, o distintos tipos de recorte. Entonces, bueno, pues lo de combinar correspondencia... Lo dejamos para... No, pero dale a la tecla que pone ABC. Aquí está. Ups. No, es que no encontré la fuente de datos, ha perdido. Ha perdido Bien, algo. esto es un anticipo puro y duro de lo de En etiquetas postales, pues el botón de etiquetas postales, perdón, que ir un poquito rápido, podríamos seleccionar una persona y generar el sobre. Entonces, si habéis rellenado previamente el formulario completo, habéis puesto todo, nombre, apellidos, dirección, etcétera, os ahorráis luego un montón de trabajo porque el proceso es automático. Y bueno, de aquí nada más. Si alguien tiene alguna duda... No, ¿verdad? Pues... ¿cuento consultorías? Empieza por ahí. Sí, consultorías también es... Bueno, consultorías... Antes hemos visto consultas, no tenemos que confundirlo. Consultas es cuando queremos extraer alguna información de nuestros datos, y consultoría se refiere a cuando alguien externo o del centro nos hace alguna consulta de... Algo que gasta nuestro tiempo. Eso es, algo que gasta nuestro tiempo. Entonces, si abrís la pestaña de consultorías, tenéis dos botones. Uno es para gestionar las consultorías, aquí vais metiendo toda la información de la gente que hace que gastéis vuestro tiempo, y luego podéis realizar esos informes para que conste presentarlos donde haga falta. Abrimos el formulario y veis que igual es un formulario súper sencillito, que ahora mismo no tiene ningún registro. Nos va a pedir el número de la consulta, que se lo vamos a ir dando nosotros. Yo no sé ahora mismo cómo trabajáis con este tipo de cosas, si le dais un número... Voy dando números consecutivos, metéis algún código, alguna letra. Igual, requiere alguna explicación de este módulo. Este módulo, los botánicos que son muy defendidos, esto es bastante gratis, no apuntan nada. Pero en zoología, sobre todo hablando con gente del Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, me dijeron que esto era una cosa importante que hacemos nosotros. Y tienen de hecho una aplicación hablando con Miguel Villena y algunos grupos de Consistex. Pues desarrollamos esta estructura. Entonces, eso está basado completamente en lo que tenía Miguel Villena para llevar a colecciones a uno de los consultorios. Entonces, es lo que es. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Sí, por eso agradecemos cualquier sugerencia, o si veis que hay alguna cosa que no tiene. Puede ser la fecha. Lo que pasa es que puede ser la fecha, pero si tienes varias consultas diferentes en la misma fecha, tienes que distinguirlas de alguna manera. Eres una máquina. Luego, permite poner guiones y datos. Sí, ahora mismo es texto, o sea, por eso digo que yo voy a poner un número. Nosotros lo que hacemos ponemos una fecha. Bueno, de todas formas, bueno. El mismo día ya me tiro por la ventana. Claro, esto está pensado. También yo creo que está pensado un poco eso, porque hay gente que pondrá un código, un número, pero luego tú tienes que especificarle, aparte de quién es la persona que está haciendo la consulta, cuándo se hace esa consulta, cuándo es la fecha de apertura. Sí, la fecha es un buen sistema. No tenéis que apuntar, sí, lo podéis... si es la número 23 a la número 28 del año. ¿Vale? Exacto, eso podéis hacerlo, de momento está abierto a que pongáis lo que queráis. Entonces aquí meteríais el nombre de la persona que efectúa esa consulta. Si lo tenéis dentro del listado que previamente habéis ido rellenando, pues simplemente la seleccionáis, y si no está dentro de ese listado, pues le daríamos a este botoncito que nos vuelve a abrir el mismo formulario que hemos visto antes. Y de momento la consulta la hace el doctor Jesús Muñoz, y aquí tendría que indicar la fecha de apertura. Si os fijáis, es un campo que ya tiene información, y que si le doy al desplegable me abre un calendario como este. Me imagino que ya
estáis habituados a utilizar este tipo de sistema, por ejemplo, para pagar un vuelo, para buscar un vuelo, vacaciones, etc. Entonces, simplemente seleccionaríamos el día en el que comienza la consulta. ¿Sí? Si tiene una fecha de cierre, se indica también. Voy a cerrarla al mismo día. La duración, pues imaginaros que ha sido 2 horas. Igual este campo podéis meter lo que queráis, también es un campo de tipo texto. Y el tipo de consulta, pues por ejemplo, si ha venido alguien a pedir un asesoramiento científico, información referente a los centros, visitas a las colecciones, y luego hay un otras, donde podéis meter, donde entraría, bueno, sería el cajón desastre. Pero si aún así vosotros queréis especificar un tipo de consulta que no está en este desplegable, se ha creado este acceso, este más aquí, que nos permite añadir un nuevo tipo de consulta. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un tipo de consulta que sea revisión de material. Lo guardo y lo cierro. De modo que la siguiente vez que abra el desplegable me va a aparecer mi tipo de consulta. Día de consulta, pues igual tenéis una consulta electrónica, personal, postal, telefónica. Si queréis añadir alguna que no esté incluida en el listado, hacéis exactamente lo mismo. Pulsáis el botoncito de al lado, lo añadís y así queda lista para utilizar. En este caso voy a poner personal. En asunto, pues detalláis un poco qué es lo que quiere esta persona de vuestro centro, ¿no? Por ejemplo, revisar colección de peces. El material consultado, pues ponéis pliegos del número tal. Ah, perdón. Cada uno guarda los peces como quiere. que van en botes. Son peces planos. Claro, yo qué sé, ¿no? Pueden ser muy pequeñitos. ¿Cómo se guardan? Es verdad, jolín, no hubiese sido peor casi. Bueno, botes del número tal al... Bueno, aquí ponéis lo que queráis. Ah, tampoco van con números. Y en observaciones, pues lo que queráis. Pues, por ejemplo, era material que estaba prensado. Vale, entonces ya simplemente tendríais que guardar el registro y ya estaría la consulta. Entonces, si queréis añadir una nueva consulta, pues nuevo registro, asignáis nuevo número de consulta y vais rellenando toda la información. Y ya está, yo no quiero hacer más consultas. Vale, ahora imaginaos que había pasado todo el año y tenéis que dar cuenta de las consultas o consultorios que se han estado haciendo. Para eso se ha creado este formulario que nos da a elegir el tramo de fechas que queremos sacar en un informe. Entonces, pondríamos una fecha de inicio y una fecha de fin, pero también damos opción a elegir si esa fecha que estamos indicando aquí es la fecha de apertura o es la fecha de cierre. ¿Sí? Entonces yo voy a poner que la fecha de inicio sea 23 a partir de la fecha de apertura y que la de cierre sea el 28, por ejemplo, de este mes, a partir de la de cierre. Seleccionáis esos parámetros, le dais a aceptar y os aparecerá un informe como este. Como está un poco pequeñito, no se ve nada. Voy a... Bueno, y aquí veis que se ha rellenado la información, nos pone la fecha de apertura, cierre, la persona que la efectúa, el número de consulta y toda la información, material consultado, etc. Esto es lo que hay hasta ahora. Esto se imprimiría si tuviésemos más consultas, porque nos genera un folio por consulta. Si tenéis muchas más, para moveros por las distintas hojas, pues le daríais a los botoncitos de anterior, siguiente y los iríais viendo. Y podéis imprimirlo, firmarlo, etc. Así como nota, en el campo material consultado, creo que es un campo de tipo memo, que es un campo que no tiene límite de caracteres. Cuando tenéis un campo que es de tipo texto, me parece que tiene un límite de 250 o 255. Y ese es tipo memo, que admite un montón de información. Pero ¿qué ocurre? Que el informe está limitado a esto, entonces si tenéis información por debajo lo va a cortar. De momento es lo que hay. Y en cuanto al espacio reservado para el logo,
tendríais que ir al diseño de ese formulario y directamente copiar, pegar vuestro logo en ese formulario. En ese informe, perdón. Bueno, y nada más. ¿Alguna duda de esto? Creo que sí, pero en la tabla de la persona es siempre la misma para aquí. Sí. Claro, creo que se llama person, la tabla. Sobre la tabla donde están todas las personas que te hacen falta, o para poner de responsables de lotes, responsables de las consultorías, para mandarles una carta. Claro, realmente tenéis acceso a ese formulario desde un montón de formularios diferentes, pero la tabla es común, claro, porque si no te tocaría ir metiendo personas. Y si os fijáis, si vamos a esta tabla, es una tabla vinculada, tiene su flechita y nos dice que está situada en Thorvald Herbasis. Esto quiere decir que es una tabla común, entonces independientemente de la colección con la que trabajéis, vais a tener siempre disponibles las personas, esas mismas personas, porque si no os tocaría en cada colección ir metiendo nuevas personas, nuevos centros. Y centros creo que está en centros. ¿Sí? Y aquí exactamente igual, está centros, tiene que estar en Herbasis. Y ya está, hasta aquí es justo.